Madurez en Cristo 5. Estamos hablando de la información para la formación discipular dentro del material de proceso discipular en 3 fases. Aun cuando existe una lucha interior y en muchas ocasiones se da cuenta que se hace lo que no se desea hacer. O sea, en muchas ocasiones uno queda inconforme porque uno desea hacer algo y sale otra cosa. A veces nos culpamos, a veces nos justificamos. La palabra de Dios nos va a hablar de la idea, de la necesidad de estar conscientes de esta realidad. Pablo nos dice en Romanos 7 del 15 a 25 lo que sigue. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, el carácter se revela en la crisis. En esa situación que uno se da cuenta, se va a revelar el carácter nuestro, conformismo, justificación o determinación, firmeza, convicción. Por ejemplo, el secreto de Elías, de la vida de Elías, se resume en estas palabras. Fíjense, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Simplemente esa convicción, esa firmeza, ¿no? Se puede estar seguro de la madurez en Cristo cuando en nuestra vida es reafirmada nuestra seguridad de tener una relación personal con Jesucristo. Cuando hay esa convicción de en esa seguridad de esa relación personal con Jesucristo, trae seguridad, firmeza, convicción. Pero esa relación personal con Jesucristo se refleja hacia lo externo de alguna manera. Esa relación personal. Aunque tal vez para muchos no sea así. Lo pueden ver de otra manera. Entonces, tengamos presente que el mismo Jesús fue criticado. Y hubo quienes decían que era un blasfemo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos?
he aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. En Mateo 26, 65. O sea, el sumo sacerdote decía que Jesús que era un blasfemo. Luego, otros decían que estaba poseído. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. O sea, que estaba poseído. También que estaba loco. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Marcos 13, 21. Entonces este discípulo, este discípulo de Jesucristo, está consciente de que Jesucristo experimentó que lo criticaran, que lo rechazaran para poder permanecer, el discípulo para poder permanecer firme, aunque los demás no lo crean así. Entonces, en ese proceso, el discípulo usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo 2, del 1 al 5, del 1 al 2 y el 15, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que una de las características básicas que refleja una persona que ha alcanzado la madurez en Cristo es que aprende a no dejarse llevar por lo que los demás dicen. Sí pone atención. Sí le pone especial atención a lo que realmente dice la palabra de Dios. Escucha a los demás, pero lo mide con la palabra de Dios. Ya que se ha dado cuenta que existen muchas ideas que se han transmitido oralmente. Con el transcurso del tiempo se ha perdido mucho de la esencia de lo que el pasaje nos está diciendo. La intención principal de esta clase de personas es hacer buen uso de lo que el Señor nos está diciendo a través de la palabra escrita, uniéndola a la palabra que el Señor nos da por revelación. O sea, yo creo firmemente que eso es lo que nos dice Pablo en la cita que se mencionó al principio, que nos esforcemos, que compartamos y que lo hagamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Muy a menudo tenemos la tendencia de ver la vida desde nuestra propia perspectiva. Aún los cristianos tenemos la tendencia de ver la vida desde el marco de la referencia de la iglesia. Lo que Dios quiere lograr en nosotros es que veamos toda nuestra vida desde su perspectiva, desde un marco de referencia mayor, el de Dios. Si uno ve la vida y el mundo desde la perspectiva de Dios, tiene mayor comprensión de Dios, del plan de Dios, tiene mayor sabiduría porque sabe cómo vivir formando parte del plan de Dios, tiene mayor discernimiento porque es capaz de tomar buenas decisiones a la luz del plan eterno. Si uno no desarrolla una perspectiva bíblica, jamás madura en Cristo Jesús. En vez de comprender lo que Dios está haciendo en este mundo, siempre está confundido porque no ve el gran cuadro del plan de Dios, ni en este mundo ni en la eternidad. Sin perspectiva, la sabiduría y el discernimiento no se forman. Uno anda ciego y torpe en este mundo, no sabiendo por qué Dios lo tiene aquí. Por lo tanto, necesitamos la perspectiva de Dios en este mundo. Si queremos madurar en Cristo y llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. O sea, vamos estableciendo que se establezca esa perspectiva de Dios en nuestra vida, en nuestros conocimientos. Dios me lo bendiga.